Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. El tema, mis hermanos, para hoy es exactamente esto: la verdadera educación. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? La verdadera educación. Pero ya vamos a entrar con una nota negativa. No es bueno empezar negativo, pero yo voy a hablar a algunos que lo tienen por negativo. Si usted piensa que usted nunca más le gustaría regresar a la escuela, usted está en el lugar equivocado. Voy a decir otra vez. Si en tu cabeza estaba el pensamiento de que nunca más usted tendría que regresar a estudiar, usted está en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que el Señor nos toma quando salimos de Babilônia e venimos à luz, é colocar-nos a estudar. E sabe quanto tempo vai durar esta educação? Ajude-me. Toda a vida. Toda a vida? Um pouquinho mais claro. Todo el tiempo. Siempre. Já está queimando, pero não vino a palavra todavía. Toda a eternidade. La verdadeira educação, nunca nos graduamos e vamos estar aprendendo por quanto tempo? Para toda a eternidade. Por isso, hermanos, agora temos muito pouquitito tempo, e vou dizer outra vez, temos muito pouquitito tempo para desaprender todo o que aprendemos em Babilônia, a falsa educação, a farsa de la educação, e entrar em la escola superior com o maestro divino e aprender como ser parte de la família celestial. Ninguno dijo amém. se desanimaram agora. Hermanos, assim é. Se você quer ser parte de la família de arriba, você tem que entrar na escola para aprender como comportar-se, como comer, como falar, como vestir-se como um hijo e uma hija de Deus. Hermanos, la educación del mundo es una educación, voy a hablar con palabras medidas pero directas. La educación de la tierra, la educación del mundo es una educación papal. ¿Qué quiere decir una educación papal? La educación papal, mis hermanos, es el sistema educativo moderno. Por eso, para que usted sea un doctor, un dentista, un abogado, cualquier cosa que tenga un título, pues usted necesita una acreditación. ¿Y quién da la acreditación? Es el sistema. Y si el sistema no firma abajo, no te vale nada. Usted no puede ejercer la carrera. Usted va a ser considerado como un farsante y la policía te va a agarrar, te aplica una multa y al último te prende. Pero mis hermanos, el cielo ha diseñado para los habitantes de este mundo llamado tierra una verdadera educación. Por eso que el temario que vamos a dar hoy tenemos que dividirlo, o mejor, tenemos que hacer por etapas, porque para hablar de la verdadera educación debemos decir, hermanos, quién la instituyó, cuáles son los libros de la verdadera educación, cuál es el propósito de la verdadera educación, quiénes son los maestros de la verdadera educación. Por eso, mis hermanos, hay algo muy solemne en la palabra de Dios, que es el plan de rescatarnos de este mundo caído, de una falsa educación,
para preparar-nos para ser ¿qué? Reis e sacerdotes. Isso lo leemos em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E diz assim o livro santo, versículos, vamos ler desde o 4, não? Para dar significado a lo que está escrito, ao versículo 5, que é o que queremos destacar. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, vamos começar por aí. Diz assim: Juan a las 7 iglesias que estão em Ásia, graça e paz a vosotros, del que era e es e há de venir, e de los 7 espíritus que estão delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. La palabra hizo es un proceso de crear. Hizo Dios los cielos y la tierra, creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora Dios nos quiere hacer ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si entendemos, hermanos, el Señor Jesús quiere por su sangre transformarnos. Por los méritos de su sacrificio, Él nos da el privilegio de agarrarnos de la cantera rota del camino y como piedras toscas. Él nos quiere ahora trabajar, quitar las arestas, quitar las puntas de nuestro carácter, de nuestro ser depravado, de nuestro ser pecaminoso, y ahora transformarnos en un regalo. ¿A dar a quién este regalo? ¿A quién Jesús quiere dar este regalo? No. Este regalo somos nosotros. No podemos ser nosotros para nosotros. Este regalo es para su Padre, a Dios el Padre, a quien sea toda la honra y gloria. Quiere decir que Jesús, Él quiere venir y ayudarnos a sermos mejores, a sermos candidatos para el reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, la verdadera educación tiene una razón que las iglesias no alcanzan a entender. Porque algunas iglesias dicen así: oh no, la iglesia aquí es que deja el cabello crecer y que pone una falda larga. Esta es toda la doctrina. Algunos decimos: no, pues hay iglesias que dicen: no, aquí enseñamos que no debe tomar café. Esta es la doctrina. No estoy diciendo que tiene que tomar café o usar minifalda, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que la verdadera educación alcanza un propósito mucho mayor y alcanza la misma eternidad, y el propósito final es recrear el ser humano que está caído a la imagen de un enemigo de Dios en un ser semejante a Dios otra vez. Queridos hermanos, entonces, la verdadera educación es algo tremendo. El capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10, dice así. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho, mira, como hizo de nosotros reyes, sacerdotes. Aquí dice: y nos has hecho. 5 días de Apocalipsis. Para nuestro Dios, para el Dios Padre. Jesús nos ha hecho, ¿qué, hermanos? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por tanto, mis hermanos, el propósito de la verdadera educación es cumplir la verdadera religión, que es transformarnos de seres caídos, seres orgullosos, seres egoístas, seres intemperantes, en reyes y sacerdotes, para reinar ¿por cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Pues si yo pudiera cerrar mi Biblia ahora e ir a la casa, ya hubiera dado el tema hoy. ¿No está claro? Clarísimo. Jesús quiere, por su gracia, por su sangre, por su poder, por su Espíritu Santo, transformar de un mendigo a un rey,
El mendigo, hermanos, está enterrado a la basura ahí, buscando algo que comer, alguna cosa que ahí me perdiera, para poder sobrevivir. Un rey está en un trono con la cabeza para arriba. Un mendigo, hermanos, es un siervo, es un pobre, es un coitado. Un rey, mis hermanos, es un líder, es un mero mero, alguien que está distinto para ser reconocido. ¿Decimos amén? Por eso le pregunto, ¿debemos estar comiendo pizza, soda, tomando esas cosas? Esa comida de mendigo, comida de miseria, comida de pobreza, comida de enfermedad, comida de engaños. Un rey, hermanos, tiene una mesa especial. No cualquier cosa pone a un rey comer. Un rey, hermanos, nunca va a ser encontrado comiendo basura. Por eso, hermanos, un rey no anda con una ropa cualquiera. Un rey tiene una ropa especial. Un rey no habla así palabras malas y está dando chistes y bromas. Un rey habla con seriedad. Hermanos, nosotros todavía no entendemos qué es el cristianismo. Y apenas estoy leyendo la Biblia, que Jesús quiere hacer de nosotros algo especial para dar como un regalo a su Padre y para siempre vamos a reinar como reyes y sacerdotes. Qué interesante, cuando abrimos la Biblia y por primera vez encontramos esta expresión rey, no está la palabra rey, pero dice señorear. Abra conmigo el libro de Génesis. Hoy tenemos mucho que estudiar y poco tiempo, hermanos, y estamos entonces a la tarde para dar el otro tema, así que a la tarde tenemos la reunión de salud y regresamos después con la última parte, ¿ok? Yo quiero ir a hacer un bautismo al océano aquí en el mar, pero regreso para la tarde para dar el otro tópico. Quiero dar bastante entrenamiento sobre esto porque esta clase yo doy a la universidad llama la ciencia de la verdadera educación y doy en 6 meses, pero ahora voy a dar en un día aquí esta clase. Entonces yo tengo que, pues es mucho material, ¿ok? Y mira que yo tengo una biblioteca ahí para leer un montón de cosas y hay libros que tal vez que ustedes ni siquiera ni nunca escucharon ni el nombre, que decir que conocen el tema. Y yo soy adventista, hermanos, 40 años o más de 40 años, ni siquiera el nombre no conocía de esos libros. Y es literatura, hermanos, oro puro. Mira, estudios en educación cristiana. Voy a leer algunas citas aquí, ahora usted va a quedar maravillado. Abra la Biblia conmigo en Génesis, es un tema importantísimo. Mira lo que dice el libro sagrado en Génesis capítulo 1, dice así. Vamos a leer aquí el versículo, vamos a empezar con el versículo 26, dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué es esto de nuestra imagen y nuestra semejanza? Hermanos, del libro Ministerio Médico dice que Dios crió como una extensión de Él mismo a nosotros. Y no solamente en la forma, la apariencia, pero en carácter también. Ahora mira lo que viene y dice, y señoree. Ahí está la palabra, que es señorear, es reinar, es mandar, es administrar, es estar pendiente, es estar al mando. Y señoree, dice aquí el versículo 26, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Por tanto, Adán fue criado para reinar. Adán debía señorear, y lo dijo otra vez. Mira, aquí está el versículo. Leemos el 27, también está bien bonito. 27, crió Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra, varón y hembra, no solamente el hombre, los crió y los bendijo. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire otra vez, 2 veces dice lo mismo, señorear.
Señorear, hermanos, es estar al mando del nariz. No es ser guiado por los instintos, por las emociones, por los antojos, por los gustos. Señorear es estar al control. Sujuzgar, mis hermanos, es estar firmemente al mando. No de cualquier manera, guiado por la idea de otros, no. Sujuzgar, mis hermanos, es estar bajo principios. Portanto, um rei não está por emoções, não está por lo que diz o governo, por lo que está falando a sociedade. Um rei, ele tem que ser regido, ¿por quê? Por princípios. Portanto, esta palavra é muito importante. A irmã Huay corrobora com este texto bíblico, dizendo o seguinte: mira o que ela menciona. Disse aqui ao comentário em esta Bíblia de Estudos: Adão coronado rei em el Edén. Aqui está a palavra. Allá não disse ao texto bíblico, mas agora em el Espírito de Profecia vai dizer. Disse assim: Adão foi coronado rei em el Edén. Qual foi o primeiro rei deste planeta, hermanos? Adão. E quem lo coronou? El perro, el caballo, el mono? No, el Criador dio órdenes a los ángeles: vamos a coronar este ser que yo voy a criar como que un rey en el Edén. Portanto, el ser humano no fue criado para ser, hermanos, un basurero, un esclavo, un mendigo, un pobre, un coitado. El ser humano fue criado para ser ¿qué? Reyes y reinas. Acuerda que el texto decía varón y hembra. Porque para Dios el hombre solito no es cierto. Para Dios lo que cuenta es el varón con la hembra. Así los crió. Y los dos son considerados una sola carne, dijo Jesús. Dice así más, hermanos: se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había criado. El Señor bendijo a Adán y Eva. Mira, Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano de todas las obras de las manos de Dios. El hombre, hecho a la imagen divina, podía contemplar y apreciar a la naturaleza las obras gloriosas de Dios. Qué bonito, hermanos. Entonces, nuestra raza ha caído tan bajo. 6.000 años de pecado destruyeron casi en nosotros la imagen divina y la semejanza divina. Mira, mis hermanos, nuestra altura, mira nuestra fuerza, mira nuestra condición de dominio propio, mira, mis hermanos, cómo está nuestra moral o moralidad. Nosotros estamos perdiendo todo, hermanos, pero Jesús está haciendo, hermanos, en Apocalipse algo que cree que todo el universo está mirando. ¿Cómo lo va a hacer? Porque Ele está dizendo que em la última hora da história da terra, Ele vai levantar, não José por aí, ou Daniel por allá, não, Ele vai levantar uma geração, hermanos, em la hora final, um exército de pessoas que serão resgatadas de las garras del maligno e serão reconhecidas em el cielo como reis e sacerdotes. Que hermoso, não? É algo fantástico. Por isso, hermanos, temos que então descobrir como el Señor crió a Adán y Eva, como el Señor quería ayudarlos a llegar a esta condición. Porque si encontramos la base, es como un pastel. Si usted va a hacer un pastel, usted no puede adivinar, un poquito de harina, un poquito de sal. No, usted tiene que tener una receta. Y a la vez que usted tiene la receta, pues rápido usted hace el pastel, pero vegano, ¿no? Estoy diciendo, hermanos, entonces que Dios ha criado um plano para resgatar-nos, e este plano é chamado la verdadeira educação. E por que la verdadeira? Claro, pues se diz la verdadeira porque há uma falsa. E talvez não agora, não vou falar de la educação falsa ou farsa. Assim, são duas palavras que o Espírito de Profecia usa: falsa e farsa, que é uma farsa, que é uma imitação. Talvez à tarde eu vou falar do sistema da falsa educação, mas primeiro, antes de falar da falsa, temos que conhecer a verdadeira. Quando você vai à tienda e faz um pago com uma nota de $100,
pues el cajero ya rápido busca ¿qué? Sí, la marca. Hay una marca que uno no mira así normal, tiene que exponer a la luz, y ahora usted mira una marca que está en la sombra de la nota, y usted entonces entiende que esta es la verdadera nota, y puede entonces hacer el cobro de lo que está comprando. Si no tiene la marca, va entonces llamar el vigilante ahí y llamar a la policía, porque hay una nota falsa en el mercado. Por eso, hermanos, hay una falsa educación. Cuando hoy, hermanos, exponemos nuestro título, ¿no?, del mundo, y decimos, mira, yo soy doctor. Perdona, pero hoy vamos a descubrir algo bien triste. Para el universo esto no tiene ningún valor. Al revés, esto te descalifica para lo que queremos, que alcanzar el reino de los cielos. Ahora, claro, podemos, como Pablo, que era poliglota, hablaba 4 lenguas, erudito, un hombre competente, podemos consagrar nuestros dones y talentos para el Señor, y seremos de gran bendición. Y vamos a estudiar, hermanos, la historia. No sé si me alcanza hoy todo eso, es mucho material que tenemos. La historia de Moisés. Moisés sabía, hermanos, todas las artes marciales, él conocía todo el poder político, él era un guerrero. Moisés fue preparado al ejército militar más poderoso de aquel tiempo, y era un comandante, era un general, pero para Dios todo esto era basura. Tuvo que mandarlo 40 años desaprender al pico del monte todo lo que había aprendido en su juventud, en las escuelas de Egipto. Y un día allá, cuando era humilde, un pobre campesino, cuidando ovejitas, Dios hizo, ahora sí, Moisés, usted está preparado para la obra que quiera. ¡Wow! Y eso tiene que pasar conmigo igualito ahora, y con usted de la misma manera. Por eso el Señor ahora, hermanos, tiene que romper con la falsa educación en nosotros y meter en nosotros, hermanos, una calificación. Y esto nos duele, porque al arrancar las arestas de nuestro carácter, gemimos y gritamos y corremos y abandonamos el proceso. Y Dios es tan bueno, Él nos da un tiempecito para secar las lágrimas, pero nos trae de regreso y empieza el proceso otra vez. Solamente que a la vez que nos apartamos del proceso, que el Señor nos quiere purificar, aumenta la disciplina y sufrimos más. Déjame leer una cita para que usted tenga idea del tremendo que estoy hablando hoy, hermanos. Mira lo que dice aquí. Esta cita está en el libro Mente también, Carácter y Personalidad, tomo 1. No más que ahí tengo el libro, pero está en portugués. Pero aquí tengo en español la cita, ¿ok? Dice así. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ponga atención a esa cita. Esta cita cambió mi vida. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. ¿Qué es que yo necesito aprender ahora como nunca antes? La verdadera ciencia de la educación. Ahora agárrense fuerte a la banca, porque lo que voy a leer es de impacto. Dice así: si dejamos de entender esto, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. Eso me puso a pensar. Tanto que empecé a estudiar el tema y creé una clase para los estudiantes en el curso de naturopatía. Esta cita, hermanos, me puse a estudiar. Si yo dejo de entender eso, no importa mi título de pastor, de maestría, de doctorado y mi cuenta bancaria, no importa nada. Si yo no entienda la verdadera ciencia de la educación, olvida el cielo. Mejor que vamos a aprovechar Babilonia, el mundo, el pecado, la sexualidad caída, depravada. Mejor aprovechar algo aquí, porque si no, nos estamos engañando aquí y ni tampoco no aprovechamos nada allá. Ahora, ¿cuándo, hermanos? Ahora. Ya tenemos muy poco tiempo. El libro Primeros Escritos dice, hermanos, tenemos muy poco tiempo para esto, lo que estamos mencionando. Porque aquellos que conocieron el Evangelio allá, como yo en 1980, pastor, ¿qué año conoció usted el mensaje adventista? 1971. Oh, me ganó. va adelante. Hermanos, todo esto, hermanos, no tiene sentido si no aprendemos ¿qué?
La ciencia de la verdadera educación. Solamente los que vienen antes, como el pastor 1971. Él tuvo ¿cuántos años para aprender todo lo que él sabe ahora? Un montón de tiempo. Dios tuvo paciencia, ¿por qué? Porque había mucho tiempo todavía. Pero los que conocen la verdad ahora, ¿cuánto tiempo van a tener? Muy poquito, ya no tanto como nosotros. Por eso, hermanos, ahora como nunca antes, porque ahora estamos ya más cerca. Dios ya tiene prisa para arrancar de nosotros las espinas y lazos que Satanás ha colocado en nosotros, los dardos inflamados, y poner en nosotros una naturaleza amorosa, divina, espiritual. Por eso, hermanos, ya hoy no tenemos tiempo para estar jugando y mirando películas y andando en compromisos sociales y caminando por ahí de cualquier manera. Ahora debemos dar prisa para poder, hermanos, aprender la ciencia de la verdadera educación. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos ahora, hermanos, en poco tiempo. El tiempo de gracia se va a acabar. Como nunca antes debemos aprender que la ciencia de la verdadera educación. Del contrario, de no aprender, de no aprovechar, de no entender, de no querer abrazar la verdadera educación, olvida que el cielo. Pues seguro que eso se entiende a nivel académico. Si usted no estudia y reprueba, usted no sigue adelante a la carrera. Usted tiene que hacer otra vez la clase. Así es. Entonces uno tiene que poner, hermanos, prisa. Y por eso hoy a la tarde les invito, no pierdan el temario, porque nosotros estamos graduados en una falsa educación. ¿Y cuál es la falsa educación? La educación papal, hermanos, es recibir mucha teoría, pero no poner nada en práctica. Yo sei que la carne hace mal, pero yo como carne. Yo sei que el sábado es santo, pero yo guardo el domingo. Yo sei, y hacemos... sabemos el correcto, pero no obedecemos. Esta es la falsa educación. La verdadera educación, hermanos, tiene el propósito de transformar el carácter. A la vez que Dios manda el conocimiento, Él espera y requiere que coloquemos en práctica cada luz. Y si usted recibe un rayo de luz y no obedece a esta luz, Dios no manda más luz y usted permanece para atrás y queda en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios no es un niño, que Dios te está tratando de salvar y usted no quiere. Dios te está tratando de iluminar y usted no quiere. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el diezmo es sagrado, pero de toda manera estamos reteniendo los diezmos? Entonces, hermanos, nosotros no podemos solamente decir, Señor, perdona. Pero ¿cómo perdona? Usted tiene que reponer lo que usted está robando. Así que si usted ahora repone y pedir perdão, pois agora Deus te dá delante um processo de santificação, porque por obras você está provando que tua fé não é passiva, é ativa. Por isso em 2 de Coríntios 6 diz que a graça de Cristo não se em vano. 6:1. Por isso a graça de Cristo tem que ser operativa. Eu tenho que andar em la luz, caminar em la luz, em obediência. Esta es la verdadera educación. Queridos hermanos, entonces dice aquí el comentario que Adán y Eva debían ser probados. Pues la educación también, ¿no? Usted va a la clase, tiene que hacer la monografía, tiene que hacer una tesis, pues tiene que estudiar los exámenes, y ahí viene el final del semestre o del año y usted va a pasar por un examen y va a ser aprobado. Também na vida de la mesma maneira. E disse aqui a cita assim: para repoblar el cielo después de la prueba. Adán y Eva, hermanos, estavam estudando, ellos estavam en la clase y ellos debían ser probados. Dice así: Dios crió al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demonstrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiese instruido a sus hijos tan solamente em um sendero de lealtad,
su mente, sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza. Mira, habría sido enseñado por Dios. Esta es la verdadera educación. ¿Quién nos quiere enseñar? El mismo Dios, el Maestro divino, el Maestro superior. ¿Quién educaba a Adán y Eva allá en el Edén, hermanos? Dios. Era el mismo Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter había sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. Hermanos, el libro de Colosenses 3 dice que debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué es la obra de un maestro? La obra de un maestro es pasar su conocimiento a su alumno. ¿No es así? Pues el maestro empieza a dibujar ahí los números, enseña matemática o geografía, historia, y aprendemos los alumnos lo que el maestro sabe y enseña. Ahora le hago una pregunta: ¿y qué es que el Maestro Divino quiere enseñarnos? No una doctrina apenas, o una teoría. Él quiere enseñarnos Él mismo. ¿Quién Él es? Hay un libro que estoy tratando de acordarme, Sofonías 6:1. A ver, parece que es Sofonías, no estoy bien seguro. Déjame buscar aquí, dice así: conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. ¿Alguien encontró? Es un profeta menor llamado Sofonías 6:1. Es una cita poderosa. Esta cita es tremenda. Es un profeta menor. Aquí lo tengo, Sofonías. Oh, no es Sofonías. No, Sofonías no. Oséias, a ver. Qué cita tremenda, hermanos. Regresamos aquí un poquito. Hoy se hace fácil encontrar un texto, nomás pone en Google y ya rápido se aparece los textos. Esto enseñamos a los estudiantes cómo encontrar los textos en la Biblia. Oséias. Sí, Oséias 6. Hablé mal, Sofonías no, Oséias 6. Dice así 6:1: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora el versículo 3 que mencionaba: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mira, mis hermanos, lo que es que el Maestro Divino quiere enseñarnos, Él mismo. Por eso dice: y conozcamos y prosigamos en conocer a quién. ¿Cuál es la materia que es que debemos procurar comprender? Conocer a Él. La otra cita sí tengo de memoria, y eso está clarito en el libro de Juan 17:3, dice: la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir, hermanos, que la verdadera educación no es conocer apenas una materia, o conocer cómo se sienta, ¿no? Ay, en el cielo a gente sienta con las piernitas así, agarra aquel tenedor y la cuchara con la punta de los dedos. No, eso es ética, está bien. No podemos ser así como maleducados, salir comiendo antes de los otros, agarrar de cualquier manera. No, todo tiene su lugar. Pero la verdadera educación es algo más de que agarrar un tenedor, un cuchillo. La verdadera educación, mis hermanos,
es reflejar el carácter del Criador, es cumplir el propósito, la misión por la cual Él nos crió. Por eso Isaías 43:7 dice: para mi gloria os he creado. Un rey, hermanos, va a vivir en la luz, la gloria de su reino, y el Criador, hermanos, nos crió para brillar, para gloriarnos, para reinar, y no para andarnos en la basura. Me acuerdo, hermanos, cuando con 20 años yo venía borracho a la madrugada, borracho, con dolor de cabeza, con una depresión, y yo pensé: ¿para qué estoy aquí? Pues yo iba a buscar placer, por eso salía a las noches a caminar en las calles. Yo quería ser feliz, pero ahora que vengo regresando a la casa, estoy enfermo, con dolor, estoy triste. ¿Dónde está la alegría? Yo quería ser feliz, ¿y dónde está la felicidad? Pues se me escapó entre los dedos. Por eso corremos, hermanos, atrás del sexo, atrás de la droga, atrás del dinero, atrás de la fama, y al último que sobró, nada. Destruimos nuestra salud corriendo atrás del dinero. Toda la juventud destruimos nuestra salud, arruinamos los órganos, el cuerpo, la mente, corriendo atrás del dinero. Y después gastamos todo el dinero corriendo atrás de la salud. ¿No es así la vida? Y al último, ¿qué lleva a la sepultura? Nada. Va como viene, sin nada. Hasta la ropa que le colocan al cuerpo del difunto se deteriora, se destruye todo. Entonces, ¿qué es la verdadera educación? La verdadera educación, hermanos, alcanza la eternidad, porque Dios crió al ser humano con un propósito divino. Hermanos, la otra cita que me impactó sobre esto, ¿sabe? Aquí está, dice así: la ciencia de la verdadera educación es la verdad. Wow. Voy a leer otra vez. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. A los matemáticos, ¿cómo se conjuga esto? Si la ciencia de la verdadera educación es la verdad y el mensaje del tercer ángel es la verdad, ¿eso significa qué? Que la ciencia de la verdadera educación está vinculada al mensaje del tercer ángel. Entonces, hermanos, ¿debe cumplir ahora una obra especial el mensaje del tercer ángel en este momento? Sí, por eso estamos aquí como un ministerio, para cumplir una misión, pero no podemos hacerlo sin la obra de la verdadera educación. Hermanos, nosotros tenemos una tendencia humana, caída, pecaminosa, depravada, de inclinarnos al pecado. Nuestra inclinación natural es al pecado. Por eso me gusta decir así: ay, mira la ropa de la hermana, ay, mira cómo come aquella familia, ay, mira cómo... Y siempre queremos compararnos. No, pues, ¿por qué que comparamos? Porque yo soy mejor que ellos. No, yo voy adelante en el reino de Dios. Ya no hago esto que ellos están haciendo, por eso criticamos a los demás. Mira cómo predicó el pastor. Ahora se le agarra a ustedes. Mira cómo predicó el pastor. Nosotros juzgamos. Hoy estaba muy bien. Oh, no, pues ese tema aguado. Nosotros nos comparamos. Oh, mira cómo cantó la hermana o la hermana. Quiere decir, yo canto mejor. Es que nos comparamos. No estoy diciendo que no tengamos un sentido de juicio, porque si yo voy a una iglesia donde el pastor está predicando ahí, pues, un mensaje aguado, pues yo no quiero regresar. No estoy diciendo que no tenemos un sentido de discernimiento. Pues lo que estoy diciendo es que tenemos una facilidad muy grande de comparar y juzgar. ¿Y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? Esto viene de la falsa educación. Hoy a la tarde voy a hablar fuerte de esto, de la falsa educación. Entonces, mis hermanos, la verdadera educación tiene un propósito de elevarnos y no de ponernos para derrumbar a los demás. ¿Entendieron la diferencia?
La verdadera educación es para elevarnos al nivel original y no que yo estoy ahora para derrumbar el hermano, la hermana, decir que yo soy mejor y él menor. No. La otra razón de la verdadera educación, hermanos, es colocarnos al plan original. Usted mira, por decir, la educación del mundo, a veces, hermanos, yo me sentí como nada. Yo fui al ejército. Y el ejército, ¿sabe cómo me llamaba? 58, aquí. Ni nombre ya no tenía, ya era un número. Yo era un número. 59, el colega. Aquí, 60, el otro colega. Ya ni nombre. Perdemos hasta nuestro nombre. ¿Se acuerdan de Daniel, Sadraque y Mesaque cuando fueron a Babilonia? Pues le cambiaron que hasta su nombre. Y colocaron nombres con inclinación a idolatría en ellos. Por tanto, a la educación de Babilonia, del mundo, nosotros, hermanos, no servimos para nada, porque se requiere un diploma, y el diploma significa que usted tiene que pasar por las sillas de Babilonia y recibir una titulación, una credencial, una acreditación que te califique para esto. Pero esta es una falsa educación. Pero cuando usted viene al Señor, y usted es un pobre y humilde pescador, y cuando Ele te pone os ojos, Ele te dice assim: vení en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Amén. ¿No es maravilloso esto? Sí, amén. ¿Quién era São Pedro? ¿Quién era São Mateus? Un publicano. Era un publicano, era una basura. Un pescador, ese es un obrano, un pobre letrado, un pobre que no estudió, no tiene ninguna serventía. Tiene que trabajar toda la noche como un pobre, coitado, para poder vivir. Pero Jesús dijo: venga conmigo. Ahora yo le pregunto: ¿quién es Mateo? ¿Quién es Pedro? Todo el universo conoce. ¿Y cómo salieron de un anonimato tan grande? Ahora viene una gloria tan grande. Ellos fueron educados por el mayor maestro del universo, el maestro divino. Por eso, hermanos, imagina, yo pudiera, o tal vez intente hacer eso al segundo culto, ¿no? La educación del Edén, la educación original. Tenemos la educación de Israel a través del santuario, que era, vamos a decir, la clase a la academia, ¿no? Que era educado el pueblo de Israel. Ahí estaban las fiestas, ahí estaba todo el sistema ceremonial. Era un proceso de educación. Eso, por decir, lo encontramos en Ezequiel 43:10, claramente definido. Ezequiel 43:10 dice así, un poquito antes de Oseas que estamos leyendo, ahí dice, mira como Dios manda el profeta, 43:10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Cuando dice muestra a la casa de Israel esta casa, está diciendo así: enseña a mi pueblo Israel este santuario. Quiere decir, enseña a la nación de Israel a través del santuario. El santuario era una escuela, era un sistema educativo, donde que la persona venía se arrastrando con sus pecados e iba a la casa perdonado y recibía toda la educación que los prepararía para el reino de los cielos. Queridos hermanos, ahora nos toca a nosotros entonces, pero la clase que Dios está preparando para nosotros, porque ya veremos que el Edén era la clase original, el santuario fue dado por intermedio de Moisés como una clase de enseñanza, pero la clase que Dios está preparando para mí y para usted llama Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Ahí vamos a pasar la primera, vamos a decir, el kindergarten va a ser llamado milenio. Si ya no nos gusta un año a estudiar, ahora vamos a pasar 1000 años estudiando. Pero hay días festivos también donde vamos a poder salir a pasear, no se asusten. Hermanos, 1000 años vamos a estar aprendiendo cómo desaprender toda la basura de la tierra y ahora recibiendo la educación celestial. Imagina que
vamos ter sesión de entrenamiento con los ángeles. Pues imagina, ahora tengo alas y no sé volar, entonces yo tengo que aprender a volar. Aquí usted puede comprar un aeroplano o algo así, volar, pero en el cielo usted va a aprender a volar con las alas. Así dice la sierva del Señor, que miró que los niños para pasar arriba de un muro no tenían que esforzarse mucho, nomás daba una volada y ya estaba. Sí, que interesante, ¿no? Entonces hay cosas que no sabemos aquí. Y eso, mis hermanos, requiere un proceso. Entonces, mis hermanos, la razón de que comprendamos la verdadera educación es porque ahora, mis hermanos, tenemos que rápido aprender cómo encontrar refugio. Viene la borrasca, hermanos, viene la tempestad, viene, hermanos, el temporal, y nosotros rápido tenemos que encontrar cómo encontrar refugio. El profeta Isaías lo menciona esto, hermanos, y esta es la verdadera educación. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Proverbios 18, 10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y hermanos, entonces, la verdadera educación nos ayuda, hermanos, para la crisis, para la tormenta. Ahora, hermanos, la crisis está a las puertas. Va a venir una crisis financiera. Los desastres naturales ya están a cada día haciendo su obra. La violencia, hermanos, mira la violencia en Centroamérica, ahora está tremenda. Está aumentando día con día, especialmente en Colombia. Ustedes están acompanhando los periódicos. Y hermanos, esto está en aumento. La pandemia va a regresar. Esto fue una señal. El coronavirus fracasó, el propósito final del coronavirus fracasó, pero el enemigo no se da por derrotado y lo va a regresar con peor ataque, así lo dice la Biblia, porque la Biblia menciona 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, y eso no ha pasado todavía con el coronavirus, esto está al futuro. Por eso, hermanos, la crisis está a las puertas y nosotros debemos, hermanos, prepararnos para lo que viene. Mi esposa comentó algo al principio de que vamos a abrir los puestos de avanzada y los hermanos, nosotros debemos ir como maestros a estos puestos de avanzada. ¿Y qué debemos hacer allá? Pues no es solamente, hermanos, plantar yuca y piña, no, eso es parte del paquete, porque la agricultura es parte, la agricultura es el ABC de la verdadera educación. Mira esta frase, nomás esta frase, pues yo tendría que dar aquí unos 10 sermones. Esa frase de la hermana White, la agricultura es el ABC de la verdadera educación. Al segundo semestre empezamos la clase de agricultura otra vez, que damos al segundo semestre de agricultura. Y ahí, hermanos, hablamos sobre cómo Dios usó a José en Egipto. ¿Quién era José? Un esclavo. Él era, hermanos, un anónimo. Nadie conocía a José. Si usted pasase por Egipto y tocase una puerta y preguntase, ¿usted conoce un hebreo que vino como esclavo para acá? No, no conozco. Si usted leyera los periódicos o escuchara el periódico de la televisión de aquel tiempo, ¿aparece José? No. Pero dentro de poco tiempo vino una crisis y el único preparado en todo el país de Egipto era el Hijo de Dios. Él estaba estudiando por varios años la verdadera educación. A la hora de las tinieblas brilló, el Señor lo puso para arriba. Por eso, hermanos, los puestos de avanzada son parte del problema que viene, como Dios nos va a usar a la hora correcta para salir a la luz con el mensaje que tenemos. No es solamente para dar productos orgánicos, esa es una bendición, pero no es solamente, ese es un instrumento para llevar el mensaje de salvación al mundo a la última hora. Por eso, mis hermanos, la agricultura es el ABC de la verdadera educación. Ahora debemos estar aprendiendo todo eso, hermanos.
Por isso que agora temos que aprender obra de sustento próprio, a verdadeira agricultura ou agricultura orgânica, devemos aprender as indústrias, todo esto é parte do paquete da verdadeira educação. Se você não sabe fazer nada com as manos, vai venir a crise, você vai estar pobre, sem recursos, você vai estar sem saber o que fazer para dar de comer a tu família, a crise está às portas. Então se diz torre de refúgio é nosso Deus. E o Senhor nos quer educar, hermanos. Torre fuerte é o nome de Jeová. A Ele correrá o justo e será levantado. Pero, ¿por quê? Porque Ele é o Maestro divino. Ele nos vai educar. Ele nos vai formar um caráter preparado para o que viene. Porque, mis hermanos, Evangelismo, página 92, diz: porque o tempo está terminando. O tempo está acabando. Temos muito pouco tempo agora, mis hermanos, para preparar nosso caráter para o que viene. Queridos hermanos, Adão e Eva foram colocados em uma escola. Escute, há uma escola. Aonde foram colocados Adão e Eva? Um edifício bem bonito, um santuário, um palácio. Adão e Eva foram colocados em uma escola rural. Haviam animais, havia mau olor, sim ou não? Pero em Edén, não, talvez que não, porque era todo tão puro, não? Estamos em estado degradado, tanto os animais como nós outros. Pero os animais requerem cuidado. Aún em Edén, eu entendo que os animais, Adão foi colocado para cuidá-los. ¿Para quê dijo? ¿Comerlos? Adão e Eva andavam correndo atrás del pollo loco? Não, cuidar os pollos. ¿Usted cree que os pollos le gustan ser cuidados ou comidos? Cuidados. Hermanos, os animais todos, eles nos amam e nos respeitam quando os amamos e os respeitamos. A verdadeira educação nos ajuda, hermanos, a corrigir todas as coisas. A verdadeira educação nos ajuda a quê? A corrigir todas as coisas. A Bíblia não usa esta palavra, a Bíblia usa outra palavra. Leia comigo, Hechos 3:21. Hechos 3:21. Mira a obra, mis hermanos, que está para a igreja verdadeira. Esta é a obra. São Pedro dá o clavo quando disse, podemos ler, hermanos, o versículo 20 também para enriquecer nosso estudo. Hechos 3:20. Bem bonito o tema. E ele envie a Jesucristo que os foi antes anunciado, a quem de cierto é necessário que o cielo reciba hasta quê? Los tiempos de la restauração de todas as coisas. Hermanos, agora Deus vai colocar todo em ordem, porque agora todo está um desordem em el planeta Tierra. Não há Deus, não há moralidade, não há reverência, não há princípio, não há, hermanos, cuidado com os indefensos. Se comem os animais, se abusam de los niños. O cielo, o universo está mirando o planeta Tierra. Todo isso está em ordem de dia, pero Deus promete, hermanos, colocar todo em ordem. Jesus, ao ser entronizado, empieza um processo de colocar todo em ordem outra vez. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. El sábado tiene que ser predicado, la reforma pro salud tiene que ser predicada, la verdadera educación tiene que ser predicada. Por eso, hermanos, Dios entonces va a restaurar todas las cosas. Ahora le hago una pregunta: ¿estar sano hace parte del paquete, sí o no? Claro que sí. Este riñón que está dañado, Dios quiere arreglar. Este hígado que está mal, hígado graso, esteatose hepática, Deus quer arreglar, porque é sua criação de Ele, e Ele te ama a você. Este coração que já está com arritmia, com um montão de colesterol, que já é disfuncional, Deus quer arreglar. Ele quer restaurar todas as coisas. Não tenho nenhum problema com meus cabelos brancos, pero Deus quer arreglar isso. Amém?
Sí, eu não tenho nenhum problema e nem estou pintando meu cabelo, nunca lo he hecho. Um dia minha mamá me chamou, minha mamá é como um capitão. Você anda pintando seus cabelos? E eu lhe dije, não mamá, eu não sou pared que me esté pintando. Disse, pero como está mais negro tu cabelo? É que minha esposa quedou 5 meses fora. Não é certo, irmãos. O estresse de la vida, a oxidação nos vai agarrar. Pero Deus promete na ressurreição restaurar que todas as coisas. Adão e Eva, quando ressuscitam, irmãos, imagina aqueles gigantotos allá e nós outros comenianos mirando para arriba assim. Deus nos promete que ao milênio nos vai recriar e vamos alcançar a estatura original outra vez. Então, meus irmãos, a verdadeira educação é restaurar o plan original. Por isso, mis hermanos, hoje nós não podemos venir a la igreja e colocar los hermanos a dormir, quando na hora que todos devemos estar como? Despiertos. Agora, disse a sierva do Senhor, como nunca antes, devemos entender a ciência da verdadeira educação. E deixar de compreender isto, disse a sierva do Senhor, olvida o reino de los cielos. Por isso, então, temos, hermanos, que entender qual é a verdadeira educação. O povo de Israel foi educado, hermanos. Abra a Bíblia comigo em Deuteronômio. Já vamos caminhando para o primeiro cierre. Depois regressamos à segunda hora. Deuteronômio capítulo 4 disse assim, capítulo 6, perdão, disse assim. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 1 disse: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e decretos que Jeová, vuestro Deus, mandou que os ensinasse. Mandamentos, estatutos e decretos que Jeová, vuestro Deus, mandou. Não é uma opção que devemos aprender, não é uma opção que se podemos aprender. Mandou que os ensinasse para que los pongais por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hermanos, de ahí, de obedecer a las leyes de Jehová, la nación de Israel estaría aprendiendo ¿de quién? De él mismo. Por eso dice allá en Colosenses 3, que debemos tener la mente ¿de quién? ¿De Babilonia? ¿De Satanás? ¿Del mundo? No, la mente de Cristo. ¿Por qué? Estamos estudiando la palabra de Él. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para interiorizar. Cuando comemos algo, pan, fruta, los cereales, las verduras, esto vai ser mi sangre, esto vai ser mis células, esto vai ser mis huesos, esto vai ser mi cabello, mis uñas, mis dientes. De la misma manera, cuando comemos el alimento espiritual, el maná del cielo, la palabra del Señor, esta vai ser nuestra fortaleza, porque es la palabra del Señor. Dice ahora, hermanos, que los enseñase aquí para que ellos pudieran entrar a la tierra. Versículo 2, estoy leyendo Deuteronômio 6, 2. Para que temas a Jehová tu Deus, guardando todos sus estatutos e sus mandamentos que eu te mando, tu e tu hijo e el hijo de tu hijo, todos os dias de tu vida, para que tus dias sejam prolongados. ¿Cuántos días nos quiere dar el Señor, hermanos? La vida eterna. Queridos hermanos, a ver si me alcanza el tiempo hoy de hablar de la puerta cerrada y la puerta abierta. Porque el maestro, hermanos, cuando cierra una puerta abre otra, cuando termina un grado nos lleva a otro grado. Y ahora, hermanos, como dice Apocalipsis y también el libro de Mateo dice 25 días cerró la puerta, pero ahora Jesús abrió otra puerta. Quiere decir, a ver, hermanos, se nos alcanza ese discernimiento. A veces uno viene a la iglesia, nada más viene a mirar y se va y no aprendió nada. Hay iglesias que vienen y cantan 2 horas y cantan y bailan y van a la casa y no saben nada. Y gloria, aleluya, y no saben nada. Hermanos, nosotros somos estudiantes. El Señor está abriendo una puerta ahora para el último grado que vamos a tener que recibir aquí en este planeta. El último grado, hermanos.
Y si no pasamos el primero, el segundo, ¿cómo vamos al último? Por tanto, hermanos, tenemos mucha prisa para que ahora podamos recibir esta ciencia de la verdadera educación, para que podamos, ¿qué? Pasar al siguiente grado, que es el reino de los cielos. Por eso decía claramente allá en Mateo 25, al siervo bueno y fiel, al poco fuistes fiel, sobre el mucho te colocaré. Queridos hermanos, dice aquí en Deuteronomio, hoy, versículo 3, hoy pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Hermanos, esta es la verdadera educación. Si usted viene aquí, aprende y lee la palabra, acuérdate el día sábado y sale de aquí diciendo, está bien, ahí está, no podemos ir contra, está escrito. Pero es que yo soy pobre, ¿quién va a sustentar mi familia? El mejor pago que recibo es el sábado. Y Dios está diciendo, pero tampoco, ¿será que Dios me va a matar por guardar otro día? No, hermanos, cuando escuchamos la palabra del Señor, debemos darnos prisa a obedecer, porque si usted no enterra la semilla a lo más profundo, viene el pájaro, viene el calor, viene la espina y ¿qué? Arrebata la semilla, y ahora la semilla muere y no produce el fruto. Por eso, hermanos, yo me alegro allá a mi primera experiencia, cuando yo, y aún era joven, y yo leía al respecto de la doctrina, y yo procuraba dar prisa de obedecer, porque yo tenía miedo de que se me desapareciera la luz. Y tuve pruebas duras, hermanos, pruebas duras. Cuando llegué al azúcar, porque yo nunca tuve problema nem com o sábado, nem com a carne, eu abandonei a carne tão fácil. El sábado já empecé a guardar, rápido guardar el sábado, eu trabalho por metro quadrado de produção, não por hora, assim que el sábado não era um problema, eu podia ir domingo, por la noche, lo que fuera, pero sábado não. Pero mi provación, hermanos, ¿sabe qué fue? El azúcar. El azúcar refinado. Yo era una hormiga, una abeja. Yo comía azúcar con azúcar, hermanos, era adicto al azúcar, al café. Yo temblaba si no tomaba café. Y cuando leí esas cosas, hermanos, y ahí una persona me dijo así, una hermana bien consagradita, así, ancianita, dice, ay, mi hermanito, para no tomar café, toma cebada. Eu pensei, será que esto sustituye el café? Y aquella cosa negra, pero era un olor feo, hermanos, era como un barro negro así. Y yo tomaba aquel, ¿será que tengo que tomar eso por la eternidad? Y yo tenía tristeza de pensar que tenía que tomar aquella cosa. Yo prefiero tomar agua limpia. Pero hermanos, cuando uno recibe la luz y empieza a excusar, a disculparse, no, pues quién sabe el otro mes, no, es que, no, hermanos, y esto entristece al Espíritu Santo. El maestro, hermanos, el maestro divino no está feliz si usted aprende y no pone por obra. Por eso dice, estudiamos ya semana pasada y la otra semana, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la cita que estudiamos? No entristezcáis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es la cita? Ya se olvidaron. Efesios. Já está queimando por aqui. 4, aí vamos. 30, amém. E não entristezca. Hermanos, disse poner por obra. Esta é a verdadeira educação. Porque se sabemos um montão, pero não obedecemos, estamos, hermanos, em problemas. Aqui diz claramente, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz, versículo 3, perdão. Hoje, pois, Israel, e cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Queridos hermanos, la verdadera educación, por tanto, no es apenas una adquisición de conocimientos. Te doy un montón de libros, Dios te va quebrando la columna con tanto libro. Esto es la cultura de Babilonia, es la falsa educación. Usted tiene que leer y leer y leer, hermanos, y materias que nunca te va a servir para nada, porque usted estudió tanto concepto vacío que no es práctico. La verdadera educación, hermanos, tiene que... Por eso ahora nosotros tenemos que hacer una cosa que nunca hicimos, pero eso
es así. Usted, por decir, mira que Dios mandó a Noé, dice: Noé, venga acá, usted va a construir un arca, un barco. Yo, Señor, sí, usted, pero yo no, ni soy constructor, ni tengo esos conceptos. No, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar las medidas. Y de la misma manera, ahora el Señor te está diciendo a usted: va al campo, compra una finca. Pero Señor, yo no soy agricultor, nem tengo animales, nem sei cuidar dos animales, nem plantar, mucho menos. Pero usted tiene que ir, yo te voy a enseñar. Por fe, hermanos, Noé obedeció. Ahora le hago la pregunta: ¿estamos por fe obedeciendo al Señor? No, estamos relutando. La hermana White dice que Lot tenía un espíritu de resistencia, otra palabra, ¿no? Dilación. Dilación, ¿entiende esta palabra? De estar empujando, esperando. Así somos nosotros. Por eso el Señor quiere, como dice ahí en Deuteronomio, que aprendamos a obedecer rápido. Y cuando nos movemos rápido, la mano del Señor se mueve rápido. Y el Señor dice: si ustedes obedecen, ustedes serán multiplicados, ustedes serán prosperados. Y lo que yo quiero hacer con ustedes va a ser un espectáculo, no solamente a este mundo, pero todo el universo. Imaginen, hermanos, si ustedes se ponen a pensar que la misma historia de la nación de Israel tiene que repetirse con nosotros. Así, hermanos, tenemos que darnos prisa. La prosperidad, la felicidad, la abundancia debía ser tal que las naciones se preguntasen por qué aquellos hebreos son tan prosperados, tan ricos, tan inteligentes. Y entonces la voz tenía que correr en el mundo todo: ellos adoran a Jehová, Él es su maestro, Él los protege, Él los bendice, Él los ilumina. Y de la misma manera el pueblo adventista debía también, hermanos, estar en la vanguardia. Es el Señor allá en Deuteronomio. Ya el tiempo se me está acabando, no puedo ir a leer, pero Deuteronomio 28 decía: ustedes serán la cabeza, ustedes van a pedir prestado, ustedes van a ser sanos, ustedes van a ser el ejemplo. Porque yo voy a derramar mi bendición. Pero si usted no obedece, va a venir maldición. Ustedes estarán enfermos, ustedes estarán pobres, ustedes serán maldecidos. Hermanos, por tanto, hoy nosotros debemos entender que la ciencia de la verdadera educación no es una doctrina que vamos a aprender aquí, no es una teoría que vamos a aprender aquí, es conocer el mismo profesor. Deuteronomio 6:4. Eso fue enseñado a Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ustedes sabían que los hebreos, cuando leían esto, ellos se reverenciaban a Dios? Por eso los testigos de Jehová están por ahí diciendo que este no es el verdadero nombre de Dios, porque es un tetragrama que no se puede pronunciar. Por eso cuando Moisés vino a ver aquel fuego que quemaba allá al arbusto quemando, y el Señor dijo: Moisés, para ahí, quédate paradito, arranca, quita los zapatos. Usted que está caminando en tierra sagrada, yo estoy aquí. Amén, hermanos. El mismo Dios era su maestro, el mismo Dios los iba a guiar. Hermanos, ahora nosotros debemos ocupar este lugar que el mismo Espíritu, como dice Isaías 30:21, esta voz que nos va a decir a la derecha o a la izquierda: este es el camino, andad por él. Cada vez que debemos salir de la casa a manejar nuestro carro: Señor, bendícenos, guárdanos. Cada vez que vamos a trabajar: bendice mi trabajo, bendíceme, Señor, mi mente, bendice mi familia. Dios te va a multiplicar, Dios te va a prosperar, Dios te va a guardar cuando andamos en armonía con su palabra. La palabra de Dios, Romanos 1:16, es el poder de Dios para todo aquel que cree y, claro, obedece. Hermanos, entonces, yo me acuerdo aquí, tal vez que unos 2, 3 sábados atrás, yo les hablaba, ¿quién se acuerda? Yo les hablaba así: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo preguntaba a ustedes: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Y qué decían ustedes? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Se acuerdan que fomos a la lectura y no era este el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Ya se olvidaron?
¿Cuál era el primer mandamiento, hermanos? En la ley, leíamos en la Biblia, Éxodo capítulo 20, ¿cuál era el primer mandamiento? Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. No era, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto está incluido, sí, pero la primera voz dice, yo soy Jehová. Por tanto, no era una ley así de un mandamiento de obedecer, era un conocimiento de alguien. El primer mandamiento, hermanos, es encontrar con el Señor, reconocer al Señor, reverenciar al Señor, estar en su presencia, torre fuerte, refugio, el Señor para sus hijos. Y por conocer a Él, yo no voy a adorar otro ídolo, yo no voy a adorar imágenes, yo no voy a tomar su nombre en vano, yo no voy a guardar el domingo, ni miércoles, ni ningún otro día, a no ser el santo sábado, porque Él mandó guardar el sábado. Y por conocer a Jehová, yo voy a amarlo a Él y a mi semejante, a mi prójimo, como a mí mismo. Hermanos, esta era la esencia de la religión de Israel. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, versículo 5, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás, versículo 8, como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La verdadera educación es enseñar la doctrina bíblica, la historia bíblica y la persona divina a nuestros descendientes. Amén. Por eso, hermanos, yo termino porque ahora tenemos que empezar el segundo culto. En Jueces dice que esta generación que miró los milagros murió, quedaron tendidos al desierto, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿Y sabe qué hicieron aquella otra generación que no conocía a Jehová? Apostataron, se volvieron idólatras, se volvieron mundanos, impíos. Hermanos, hoy estamos con las iglesias llenas de personas que se dicen cristianas, pero que no conocen al Criador. No fueron educadas como los pioneros en la verdad presente, no fueron iluminadas por la verdadera educación. Por eso le decía hoy, mis hermanos, estoy leyendo que estamos en peligro, porque estamos en la ciudad, estamos en el sistema, estamos en Babilonia, y en Babilonia no podemos recibir la verdadera educación. Por eso el Señor dice, salid de las ciudades. Que Dios nos ayude, hermanos, que podamos entender que nosotros ahora debemos agarrar nuestros hijos e ir al campo, donde seremos, teniendo un pedazo de tierra y teniendo agua, seremos considerados como reyes y reinas. Así dice el libro El Hogar Cristiano y Educación para los niños también. En este momento dice Apocalipsis que Jesús nos quiere hacer, y los hizo, Apocalipsis 1:5, reyes y sacerdotes. ¿Qué es un rey, hermanos? Es que está el dominio. ¿Qué es un rey, hermanos? Es descendencia real, es que está el poder. Dios, hermanos, el mundo, hermanos, nos quiere aplastar, nos quiere ignorar, no somos nada, no servimos para nada, pero Dios nos quiere empoderar con la verdad presente. Dios nos quiere iluminar para que podamos brillar en este mundo y reflejar su carácter. Yo quiero terminar, hermanos, haciendo una pregunta. ¿Hay alguien hoy que quiere renunciar a Babilonia, renunciar a la escuela de este mundo y quiere venir a la escuela del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús, hermanos, es el maestro divino. Jesús colocó a Adán y Eva en el Edén, no una escuela con paredes, era un ambiente rural. ¿Por qué, hermanos? Ahora a la segunda hora vamos a estudiar la naturaleza, hermanos. Era la cartilla, era el libro que Adán y Eva debían estudiar para conocer el autor
de la vida. ¿Le gustaría venir a Jesús este día de hoy? ¿Le gustaría recibir la preparación para el reino de los cielos? Que Dios la bendiga, mi hermana. Si a usted le gustaría hoy venir a la presencia del Señor, yo quiero orar por usted. Si usted quiere tomar su decisión, yo quiero hoy aceptar a Jesucristo como mi maestro, como mi abogado, como mi salvador. Este es el momento. Si usted quiere renunciar al mundo, al pecado, para entregarse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga al Señor. Queridos hermanos, este es el día que el Señor preparó para que nos entreguemos a Él. Si hay alguna persona que quiere prepararse para el santo bautismo, usted que está en su casa, usted que nos mira por la televisión, este es el momento que el cielo te está llamando, porque Jesús dijo, mis hermanos, claramente, cuando en la tierra nos paramos y nos levantamos y reconocemos su nombre delante de los hombres, en el cielo, delante del Padre y de los ángeles, Jesús se levanta y confesa nuestro nombre. Gloria a Dios. Yo quiero orar también si hay algún padre, alguna madre que quiere interceder por su hijo, interceder por su familia, interceder por su cónyuge que está apartado de la luz, que está apartado de Dios. Venga al Señor, clama a Jehová. Él no recusa nunca escuchar una oración. Él escucha nuestra súplica. Si usted quiere orar este momento por un familiar, si usted también está enfermo, usted está desahuciado, usted hoy vino aquí a este lugar para suplicar la gracia y el favor divino, venga al Señor. Dígale a Él, Señor, tú eres mi Criador, te entrego mi vida, y con mi vida también mi problema, y con mi vida te entrego mi enfermedad, con mi vida te entrego mis órganos, están enfermos. Venga al Señor, Él es el médico divino. Amén, hermanos. Él puede sanarnos con su poder, con su amor, con su misericordia. ¿Cuánto nos va a cobrar? Nada. Dios nos ama. Vamos a caer a los pies del Criador y darle honra y gloria. Oremos, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, qué hermoso estar en tu presencia, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Amén.